Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Filológicas y la Academia Mexicana de la Lengua, en el marco del Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña 2016 y de las actividades del curso La Mística y el Lenguaje Poético, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Borges o la Mística del Silencio, de la Alep Al-Zahir. Sean todas y todos bienvenidos. Nos acompañan en el presidium la doctora Margarita León Vega, investigadora del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y la doctora Luce López Baralt, miembro de número y vicedirectora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. También agradecemos la presencia del doctor Adolfo Castañón, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, del doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, y del maestro Fernando de Jesús Rodríguez, secretario académico del Instituto de Investigaciones Filológicas, y quien tiene la palabra en el podio para iniciar con esta actividad. Gracias. Perdón. Buenas tardes. En nombre del doctor Mario Humberto Ruzosa, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, y en mi calidad de secretario académico, le damos una calurosa bienvenida a la doctora Luce López Baralt, quien ha participado activamente en los proyectos Poesía Mística Mexicana del siglo XX, Tipología y Tradiciones, y Mística y Lenguaje Poético, Acercamientos desde la Poesía Mexicana de los siglos XX y XXI, proyectos apoyados por la Dirección General de Asuntos Académicos del Personal de la UNAM y coordinados por la doctora Margarita León Vega en el Centro de Poética del Instituto. Felicitamos a la doctora Luce López Baralt por haber obtenido el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña 2016 y en cuyo marco también se celebra este evento. Agradecemos a la Academia Mexicana de la Lengua y la presencia del doctor Adolfo Castañón en representación de su director, el doctor Jaime Labastida. También agradecemos al doctor Alberto Vital, al frente de la Coordinación de Humanidades, por acoger y apoyar esta actividad, la cual se inscribe en el curso colectivo La Mística y el Lenguaje Poético, que se llevará a cabo a lo largo de este año. Muchas gracias. A continuación, el doctor Adolfo Castañón. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a la hospitalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias a mi amigo Alberto Vital, gracias a Luce López Baralt por estar aquí y estar acompañándonos en el premio Pedro Enríquez Ureña para el ensayo internacional, y a la doctora Margarita León, y gracias a Dios que a todos nos dejó llegar aquí. Esta lección se da en el marco de las actividades realizadas en torno al tercer Premio Internacional de Ensayo que ha otorgado la Academia Mexicana de la Lengua en 2016. El jurado estuvo presidido por don Jaime Labastida, director, el de la voz, bibliotecario archivero, y los académicos de número Ascensión Hernández Triviño, Aurelio González, Jesús Silva Herzog Márquez. El galardón le fue entregado el pasado lunes 6 de marzo, en la ceremonia solemne celebrada en la Sala Ponce de Bellas Artes. Esta lección se da gracias a la hospitalidad de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y
de su director, el doctor Alberto Vital, y gracias al entusiasmo de la investigadora y estudiosa de la literatura mística desde el Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas, la doctora Margarita León Vega. Agradezco al director de la Academia y a la mesa directiva la deferencia de haberme nombrado para hacer estos breves trazos de saludo a nuestra querida y admirada Luce López Baralt. Hay una afinidad entre la figura del crítico literario y la del ángel de la historia y del juicio final, cuya mirada va recorriendo los campos para separar la semilla del grano, el germen de la paja. El crítico, el lector, es el ser capaz de distinguir y de hacer de esa distinción un arte y algo más, un estilo de vida y de pensamiento. Espíritu capaz de pasar por la tela del juicio y la sensibilidad, el paisaje pasado y presente. Comprender algo es más que entender, significa abrazar en el sentido físico y también en el espiritual, dice Octavio Paz en una página del libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las Tampas de la Fe. Cuando le escribí a Pedro Lastra, el poeta y escritor chileno, ganador anterior del Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña, para poderle decir el nombre de la galardonada de este año, pronuncié el nombre de Luce López Baralt. Me respondió con voz pausada, exacta y de inconfundible acento chileno. No solo es una fina escritora, es a very fine scholar, una estudiosa, una erudita que está en la línea de los investigadores del Islam y de sus expresiones fronterizas con nuestra cultura, en particular con las de esas fronteras, entre todas que son las de la experiencia mística y la experiencia profética. Gracias a Antonio Alatorre, Luce López Baralt, discípula de Raimundo Lida, participó en el número que la Nueva Revista de Filología Hispánica dedicó In Memoriam Raimundo Lida en 1980. Su colaboración se titulaba Las problemáticas profecías de San Isidoro de Sevilla y de Ali ibn Jabir, alferecillo en torno al Islam español del siglo XVI. 3 aljofores del manuscrito aljamiado 774 de la Biblioteca Nacional de París. Probablemente estas páginas, muy bien escritas, fueron redactadas en paralelo a las de su obra mayor, San Juan de la Cruz y el Islam, 1985, y creo que pueden y deben leerse y calarse como un compendio o un microcosmos del arte de la memoria practicada por esta notable filóloga. Luce López Baralt recuerda las repetidas conversaciones sobre la realidad trascendente que tuvo a lo largo de los años con Raimundo Lida. La historia, el conocimiento vivo y redivivo de la comunidad amenazada y asediada de los desesperados miembros de la comunidad morisca española en el siglo XVI. El tacto, la compasión, el cuidado en rescatar debidamente para volverlos legibles esos textos sepultados muchos siglos después. Asocio el nombre de Luce López Baralt a los de Miguel Asín Palacios, Louis Massignon, Robert Ricard, Louis Cardillac y Marcel Batallón. Está ella en el secreto de los que saben que, bajo los grandes y pequeñas construcciones culturales, se despliega, palpita, el lecho de diamantes de la experiencia que vale ser conocida entre todas, la experiencia mística. Su primera obra, San Juan de la Cruz y el Islam, estudios sobre las filiaciones semíticas de su literatura mística, participa de esas cualidades señaladas, la buena escritura, en el sentido de hermosa y vivaz y caritativa y esperanzadora, que va de la mano de la sagacidad y la fineza expositiva para dilucidar un tema difícil, el de San Juan de la Cruz y el Islam, que ha sido también, por lo visto, un camino, un método y no nada más un objeto de estudio. La arqueología de las creencias remonta a fuentes compartidas. Esas fuentes y manantiales del saber de lo último marcan en buena medida el itinerario espiritual
y académico de Luce López Varal. Y esa fidelidad al tema la ha llevado por muchos caminos. Su obra es más amplia de lo que promete su título. En realidad se da como una reconstrucción del ir y venir de las letras en el mundo mediterráneo medieval entre Islam, cultura italiana, castellana, catalana y provenzal. Y tiene además un nítido perfil político, civil, que subraya el paralelo entre la decadencia cultural de los moriscos españoles y de la civilidad hispánica misma. Luce conversó varias veces con Jorge Luis Borges en torno al tema de las experiencias místicas que éste tuvo y entrevistó luego con Emilio R. Báez a María Kodama de Borges en torno a esta cuestión. ¿Vivió Borges, Jorge Luis Borges, la experiencia mística del Aleph? No se puede mirar la luz sin volverse uno mismo luminoso. Luz sobre luz es el libro de poemas que López Varal publicó hace 2 años. Muy allá de la música, poesía, muy atrás del de los cantos sin palabras, reza, entre paréntesis, un epígrafe del alto poeta puertorriqueño Luis Palés Matos. Y en ese libro de poemas se eleva una verdad deslumbrante, el silencio que trae la dicha de enmudecer. Gracias. Tiene la palabra el doctor Alberto Vital Díaz. Muy buenas tardes. Después de esta espléndida semblanza introductoria de mi querido Adolfo Castañón, yo puedo sonar protocolario, lo voy a hacer, eso significa que voy a ser breve, pero no quiero ser solo protocolario. Quiero felicitar a la Academia Mexicana de la Lengua, eso sí, y a nuestro Instituto de Investigaciones Filológicas por esta iniciativa que hoy culmina en este recinto con la presencia de la doctora Luce López Varal. La Coordinación de Humanidades ha trabajado también con gran entusiasmo en este proyecto desde el momento en que el doctor Jaime Labastida me comentó que existía la posibilidad de que la distinguida especialista viniera a México y pudiera darnos una conferencia. Sé, como investigador que soy también del Instituto de Investigaciones Filológicas, que la poesía mística se estudia con rigor y perspicacia desde hace tiempo entre nosotros. Por supuesto, la doctora Margarita León se ha vuelto ya un referente ineludible, valiosísimo, que mediante iniciativas propias y mediante proyectos especiales apoyados por nuestra universidad, expande y canaliza diversas investigaciones al respecto. Por eso estoy seguro de que va a ser la doctora Margarita León la interlocutora ideal de este diálogo con nuestra invitada de hoy. Ayer mismo tuvimos una conferencia de otro gran especialista, Mauricio Beuchot, y sé que se grabó y que tal vez ya tendré la oportunidad de escucharla este fin de semana, en virtud de que mis obligaciones primeras como universitario en este momento me impidieron estar presente en el hermoso auditorio del instituto. Permítame decirles a ustedes que admiro a Ludwig Wittgenstein por diversas razones, aunque no me juzgo un experto en su obra, ni mucho menos. Alfonso Reyes, del que es gran conocedor Adolfo, hablaba de afición de Grecia. Dio con ello carta de naturaleza a muchas vocaciones e incluso pasiones que tenemos, pero en las que no nos atreveríamos a presentarnos como especialistas, ni mucho menos. Yo tengo una afición por la poesía mística. Asimismo, parte de mi afición por la obra de Wittgenstein se basa en la valentía de tratar la mística en un tractatus lógico-filosófico. A propósito del libro, de uno de los libros más conocidos de la doctora López Varal, me acerqué el otro día a un trabajo de Luis Villoro sobre lo indecible en Wittgenstein, siempre con la intención, como más o menos decía Borges, de aumentar mis perplejidades. En todo caso, me parece que Wittgenstein abrió una vertiente de la relación entre el lenguaje riguroso de la lógica y ese otro lenguaje también riguroso, el de la mística. Tensiones enriquecedoras entre la razón y lo divino se encuentran por todas partes, por ejemplo en el discurso del método de René Descartes, donde después de demostrar, dar el fundamento del cogito ergo sum, inmediatamente se dedica el autor
a hacer una demostración de la existencia de Dios. Al leer a la doctora Luce López Baral, confirmo, sí, el rigor de la sabia construcción de la poesía de San Juan de la Cruz, entre tantos otros temas que ella ha tratado. Ya Adolfo nos daba también una serie de referencias que ella nos ha recordado y ha establecido y fortalecido. La más importante, efectivamente, esas fuentes no occidentales, sino, digámoslo de una manera muy general, orientales en la poesía de San Juan de la Cruz. Y me acuerdo simplemente de aquel gran elogio que el supremo Paul Valéry hacía de un enorme poeta francés cuyo nombre no me sonaba en absoluto. Resulta que ese enorme poeta francés no era otro que el traductor de San Juan de la Cruz a la lengua gala. La traducción era tan noble y tan armoniosa en la lengua francesa que ni más ni menos que Valéry le concedió el título de poeta a un traductor. En todo caso, celebro que hoy nos congreguemos para hablar de Borges y la mística. No sé, en verdad no lo sé, si comparto con alguien la idea de que Borges diseminó en varios cuentos los atributos de lo divino y mostró cómo son intolerables para una simple conciencia humana. La mirada absoluta, divina en el Aleph, la memoria absoluta en Funes el Memorioso y por supuesto en el Zahir, y la vida absoluta, esto es, la inmortalidad en el inmortal. Sea como fuere, Borges se encuentra en el corazón de un antiguo diálogo, por cierto muchas veces convulso, entre la razón y otras formas de conocimiento y de estructuración del conocimiento. El propio Jaime Labastida ha escrito una síntesis del pensamiento heredero de la tradición racional en su libro El edificio de la razón. Yo percibo un Borges que se debate entre diversas formas de conocimiento, entre, como decía él, cosmos y cosmogonías, y también cosmovisiones y lenguajes y percepciones y no percepciones. Por eso me alegra mucho estar presente hoy aquí y darle la más calurosa bienvenida a tan distinguida estudiosa en este cálido recinto universitario. Bienvenida. En uso de la palabra, la doctora Margarita León Vega. Buenas tardes, les damos la bienvenida. Estamos muy contentos de tener el privilegio de escuchar de nuevo las sabias palabras de la doctora Luce López Baral, que nos han llegado a través de sus libros y que han permanecido a salvo de la distancia y del paso del tiempo. Desde el año 2013, cuando aceptó inaugurar el coloquio Poesía Mística en México y en América Latina, su figura y su ejemplo han inspirado las actividades de este proyecto que a mediano y a largo plazo se propone estudiar a los poetas mexicanos del siglo XX y de lo que va del XXI, cuya obra revele rasgos de la experiencia mística ya religiosa, ya profana y factible de ser estudiada a partir del lenguaje poético. En la fase actual de nuestro proyecto, ahora enfocado en la enseñanza y que titulamos Mística y lenguaje poético, acercamientos desde la poesía mexicana de los siglos XX y XXI, no podía estar ausente la doctora Luce López Baral. La doctora Luce López Baral, poeta y ensayista puertorriqueña, estudió el bachillerato en estudios hispánicos en la Universidad de Puerto Rico, la maestría en literaturas románicas en New York University en Madrid y el doctorado en literaturas románicas en la Universidad de Harvard. Hizo estudios graduados adicionales en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y en la Universidad Americana de Beirut en Líbano. Actualmente es catedrática de Literatura Española y Comparada de la Universidad de Puerto Rico y fue nombrada profesora distinguida, Professor in Science, en 2010. Como se ha dicho aquí, la doctora Luce López Baral tiene, entre otras distinciones, el ser miembro de número de academias tan importantes como la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, de la que también es vicedirectora, y de la Academia Puertorriqueña de Artes y de Ciencias. Miembro distinguido de la Asociación Internacional de Hispanistas, en la cual ha ocupado varios cargos, es también una activa participante en diversas revistas internacionales
entre las que destacan la nueva revista de Filología Hispánica, Journal of Hispanic Philology, Journal of Medieval Iberian Studies, Medieval and Modern Mysticism Series, Islamic Studies, Hispanística, Journal of Medieval Iberian Studies, entre otras. Es parte también del Comité Internacional de Etudes Morisques en Tunisia, del Comité Científico del Centro de Investigación Iberoamericana de la Universidad de Leipzig en Alemania y asesora del Instituto de Espiritualidad Carmelita Titus Brandsma en Holanda y en Filipinas. Ha sido merecedora de importantes distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales. Es el caso del doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Puerto Rico en 1999, quien además, junto con la Foundation Temi pour les Recherches, perdonen mi pronunciación, de Túnez, realizaron un homenaje internacional que derivó en un doble volumen de ensayos en su honor en 2002. Fue acreedora del Premio Feria Internacional del Libro en 1999, Humanista del Año en 2005, Premio UNESCO como Mujer Escritora en 2003 y 2004, Gran Premio Feria del Libro 2000, distinción del Senado de Puerto Rico por su labor como humanista, también las cátedras Julio Cortázar en México en 2010 y Carlos Fuentes en la Universidad de Veracruz en el 2012. Ha sido investigadora y profesora invitada en las universidades de Harvard, Yale, Brown, Michigan State, Málaga y en Latinoamérica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Buenos Aires, la de Rabat en Marruecos, así como del Colegio de España en Salamanca y de Ofines en Madrid y Málaga, del Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe y del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ha ofrecido conferencias en Norte y Suramérica, Europa, el Medio Oriente y Asia, India, Persia, Pakistán, Jordania, Israel, Cairo, Alejandría, etcétera, un largo etcétera. Ha obtenido las becas Guggenheim, Fulbright, American Council of Learned Societies y National Endowment for the Humanities. Incansable viajera, ha pasado largas temporadas de estudio e investigación en Europa y en Oriente, Roma, Londres, Madrid, Bagdad, Teherán, Cairo, Líbano, Jerusalén, Estambul, Egipto, etcétera, que han culminado en numerosos estudios en el campo de la literatura española y árabe comparada, en la literatura aljamiado morisca y en la mística comparada. Es autora de más de 200 artículos y 23 libros que también incluyen temas de literatura hispanoamericana y puertorriqueña. Su obra ha sido traducida al inglés, al árabe, al persa, al urdu, al alemán, al italiano, al holandés, al portugués, francés y chino. Ha formado una escuela de estudios místicos y otra de estudios aljamiado moriscos en la Universidad de Puerto Rico, de reconocimiento internacional, a las que se deben importantes publicaciones internacionales. Entre sus estudios se encuentran San Juan de la Cruz y el Islam, 1985, un Kama Sutra español, el primer tratado erótico de nuestra lengua, en 1992, Asedios a lo indecible, San Juan de la Cruz canta al éxtasis transformante, La literatura secreta de los últimos musulmanes de España, 2009, así como la edición y traducción del árabe, Las moradas de los corazones de Abul y Hassan al-Nuri de Bagdad, así como poemas de la vía mística de Seyyed Hossein Nasr, en 2002. Tanto en sus estudios individuales como en las publicaciones colectivas en las que ha participado como autora y editora, no solo está presente el tema de la mística en las literaturas española y árabe, sino que su interés en este campo de estudio se refleja también en el análisis profundo de escritores hispanoamericanos del siglo XX, a través de trabajos como El Sol a Medianoche, La experiencia mística, tradición y actualidad de 1996, El cántico místico de Ernesto Cardenal 2012 y Repensando la experiencia mística desde las ínsulas extrañas de 2013. Lucep López Varal
ha tendido un puente entre los autores clásicos de la tradición mística y las experiencias místicas y poéticas en la literatura actual. Su labor académica y creativa es, como dice Clara Janés en la solapa de su libro de poesía Luz sobre Luz, una mezcla de ciencia, experiencia, erudición y enunciación, también temperada, que se convierte en prueba de la posibilidad de lo que se puede y no se puede expresar. Sin duda, es este el reto que tiene entre sí el poeta, la poeta y el místico. Creía que volaba hasta que comprendí que me abismaba. Son palabras de Luce López Varal. Y en este momento tenía otro pequeño escrito, pero yo creo que es más importante escuchar a la doctora Luce López Varal, a la que le cedo el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Para mí volver a la UNAM es realmente volver a mi casa. He estado tantas veces en esta universidad que no guardo ni siquiera memoria, pero siempre es particularmente emocionante y la última vez en efecto fue con mi colega Margarita León. Muchísimas gracias a todas las autoridades, muchas gracias a Alberto Vidal, muchísimas gracias a Adolfo Castañón por sus palabras tan emocionantes y muchísimas gracias a Margarita León. Con ella yo hablo de mística y con ella también yo canto corridos mexicanos. Le dedico esta conferencia a mi marido Arturo Echavarría, el borjista del cual más yo he aprendido y al que más amo. Detrás del nombre hay lo que no se nombra, dejó dicho lapidariamente Jorge Luis Borges. Y pese a su certeza en torno al obligado silencio que siempre debe proteger toda experiencia inarticulable, el maestro argentino intentó repetidas veces evocar el encuentro con el absoluto a través de la herramienta, a todas luces insuficiente, del lenguaje. A Borges no se le oculta la magnitud del trance que quiere dejar sugerido. Se trata del instante supremo en el que el ser humano percibe, en un estado alterado de conciencia, y más allá de las coordenadas de la razón, de los sentidos, del lenguaje y del espacio-tiempo, la unidad participante con el amor infinito. Henri Bergson consideró que este trance suprarracional implicaba incluso un salto evolutivo en la humanidad, la cúspide de las posibilidades de nuestro ser. Muchos místicos, como la Madre Ana de Jesús, destinataria del Cántico Espiritual de San Juan, han reverenciado con el silencio la experiencia directa de Dios que acontece sin mediación alguna. El trance místico es de suyo indecible por su carácter supraverbal y Borges lo sabe como pocos. Y sin embargo, insiste en comunicarlo. Reconociendo, eso sí, su desesperación de escritor, el maestro argentino se lanza a la improbable tarea de traducir la experiencia inenarrable del éxtasis. Veremos que lo intenta desde diversos ángulos y con asedios siempre renovados que implican un conocimiento sorprendente del fenómeno místico. Yo les puedo asegurar que lo que sabe Borges de mística es asombroso. Tal es su expertise en el tema que el propio Borges se siente cautamente esperanzado ante el reto escriturario descomunal que asume, por lo que se atreve a afirmar de su intento: algo, sin embargo, recogeré. La principal estrategia de Borges a nivel verbal para sugerir una experiencia infinita, y esto todos lo recordarán, es hilar unos torrentes verbales de imágenes visionarias que se suceden en vertiginoso caleidoscopio, dándonos la ilusión de que la vivencia oceánica que intentan traducir no termina nunca. Encontramos estos manantiales visuales en algunos de los pasajes más inspirados de toda la obra borgiana. Imposible olvidar el proteico Aleph, que refleja tigres, émbolos, helechos, caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba, o la visión del éxtasis del protagonista poemático de Mateo 25:30, sugerida por atareados espejos, álgebra y fuego y el olor entrañable de la madreselva.
Borges vuelve a servirse de sus enumeraciones febriles en The Unending Rose, poema en el que evoca la rosa infinita de la trascendencia, símil islámico de Dios, intentando una vez más encapsular una simultaneidad plurivalente. Cito: eres música, firmamentos, palacios, ríos, ángeles, rosa profunda, ilimitada, íntima. Es obvio que las eclosiones verbales del argentino guardan parentesco con la de otros autores afásicos ante el misterio, como San Juan de la Cruz, que celebra el encuentro con el todo en el cántico, sirviéndose de una abrumadora sucesión de imágenes que se suceden centelleantes. Recordarán: mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Ahí está también el caso de Pablo Neruda, quien asedia Machu Picchu con una abrumadora sucesión de símiles anhelantes que parecerían reiterarse ad infinitum: águila sideral, viña de bruma, bastión perdido, cimitarra ciega, cinturón estrellado, pan solemne. Borges conoce bien este antiguo recurso literario que expresa la sensación de avasallamiento ante una belleza imposible de ponderar, y señala en el otro Whitman, lo cito: la enumeración es uno de los procedimientos poéticos más antiguos. Recuérdense los salmos de la escritura y el primer coro de los persas y el catálogo homérico de las aves, y que su mérito no es la longitud, sino el delicado ajuste verbal, las simpatías y diferencias de las palabras. Vuelve a decir Borges: no lo ignoró Walt Whitman, cuyo cadencioso delirio verbal está haciendo escuela. Estos torrentes de imágenes inconexas, con su marcado ritmo incantatorio, funcionan a manera de ensalmo o plegaria rítmica. El sortilegio que suscitan logra adormecer la inteligencia crítica consciente de manera que pueda operar libremente la intuición. El mensaje profundo de estas imágenes sucesivas y musicalizadas pueden ser transmitidos sin intervención del pensamiento consciente o con muy poca intervención. Ustedes saben que cuando las personas repiten mantras y las repiten, y sobre todo con palabras inconexas, están apelando a que la mente se tranquilice y por lo tanto el mensaje pueda ser una ruta directa a la intuición. Eso lo sabe Borges muy bien. Produce el efecto de una melodía, la más dócil de las formas del tiempo, como diría el mismo Borges en Mateo 25:30. Todas las religiones se han servido de estas mantras o conjuros para adormecer la mente racional y propiciar el éxtasis. A este proceso de poner sordina a las facultades racionales, Teresa lo llamaba la oración de quietud. Borges lo tiene en cuenta. El funcionamiento de este recurso al momento de hilvanar su mejor poema en prosa, que es La visión de la Aleph, en la que pretende dejar dicho el universo infinito. Atónito ante la intolerable visión de la esfera tornasolada, Borges, protagonista y a la vez narrador del relato, se detiene cautamente antes de dar cuenta de su éxtasis. Sabe bien que una vividura simultánea del todo jamás podrá ser transcrita en el lenguaje alusivo y temporal del que por fuerza ha de servirse. Sabiéndose fracasado ab initio, el amedrentado escritor hace escuela con la fascia de los místicos de todas las persuasiones religiosas. Dice él: ¿cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros, Alanis de Insulis de una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, Ezequiel de un ángel de 4 caras que a un tiempo se dirige al oriente, al occidente, al norte y al sur. Estas inconcebibles analogías hablan por sí solas de la cualidad inefable del éxtasis, de un estado alterado de conciencia que se experimenta, como adelanté, al margen del tiempo, de los sentidos y del espacio.
Nuestros instrumentos cognitivos no pueden dar cuenta de una experiencia que no pasó por ellos y que los supera. En ese instante gigantesco, advierte Borges, lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo porque el lenguaje lo es. El argentino, que sabe bien que jamás acertará a dar cuenta del instante en cúspide en que se posee el todo, suplica sin embargo a los dioses que le deparen el hallazgo de una imagen equivalente. Yo voy a citar abreviadamente un pasaje que todos se saben de memoria, que es el del Aleph, porque importa guardar memoria de su cadencia abrumadora para lo que yo voy a explicar después. Borges, como teórico del misticismo, a la larga habrá de abjurar de su magistral mantra melódica y la va a borrar de un plumazo. Pero aún no ha llegado este momento, vamos a escucharlo. Lo voy a abreviar. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas de ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara, es la cara del lector. Yo le pregunté, Lord Borges, ¿tu cara es la del lector? Me dijo que en efecto. Y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto este objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Fíjense la melodía incantatoria que tiene esta casi plegaria. Pese a su vehemente belleza, el narrador asegura que el orbe tornasolado de la calle Garay es un falso Aleph. Ha fracasado en su intento comunicativo porque él enumeró secuencialmente una experiencia que estaba al margen del tiempo. Pero contrapone Borges enseguida a este falso Aleph, el que yo les acabo de leer, otro Aleph, y dice, este es el verdadero Aleph. Los seguidores del profeta Mahoma, dice, aseguran haberlo escuchado en lo íntimo de una piedra, y lo cito. Los fieles que concurren a la mezquita de Amr en el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan su oído a la superficie declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor. La mezquita data del siglo VII. Las columnas proceden de los templos de religiones antiislámicas. Qué curioso, este es el verdadero Aleph. Vamos a ver por qué. Curiosa islamización súbita del Aleph, que en cabal hebrea, ustedes saben, vale por el número 1, que significa el infinito. Pero lo que importa aquí es que este Aleph islámico, el de la mezquita, no se ve como sucesión de imágenes atorbellinadas, sino que se oye cuando el fiel aplica su oído al interior de la piedra. Un pasaje de la nota sobre Walt Whitman de Borges nos ayuda a ir desentrañando este enigma. Y lo cito. Una cosa es la abstracta proposición de la unidad divina. Otra, la ráfaga que arrancó del desierto a unos pastores árabes y los impulsó a una batalla que no ha cesado y cuyos límites fueron la Aquitania y el Ganges. Borges señala que la teología especulativa es una cosa y muy otra la experiencia del Dios vivo, simbolizada en esa ráfaga o experiencia de Dios que arrebató al profeta Mahoma y que inspiró a sus seguidores a conquistar el mundo para Alá, de la Aquitania hasta el Ganges.
Esos mismos fieles aún escuchan la ráfaga, reducida ahora a un atareado rumor no verbal, en lo hondo de la piedra foránea que sirvió para levantar las columnas de la mezquita, síntesis de incontables culturas absorbidas en el proceso de la conquista musulmana. Las columnas sostienen simbólicamente, en un símbolo, la estructura religiosa, en este caso la religión islámica, cuya urdimbre ortodoxa, con sus dogmas y sus leyes, parecerían apagar el fuego de la experiencia directa del Dios vivo que le dio fundamento a esa fe. Lo que Borges está diciendo es que detrás de toda religión estructurada, lo que hay es una experiencia viva, directa de Dios, mucho más importante. Y luego se solidifica, se vuelve piedra. Dios, escuchado pues directamente, al margen de la palabra conceptual y unívoca de la tradición religiosa, como viento estremecedor, como susurro, como hálito. El símil es antiquísimo. Y las culturas más diversas, como aquellas que el Islam reunió en forzada síntesis, lo hacen suyo. Y Borges lo sabe bien. Se trata de una metáfora reiterada por siglos para aludir a la experiencia pura de la trascendencia, que está a salvo de imagen, y que ha sido aludida como el soplo o el insuflo creador del Génesis. ¿Se acuerdan del Logos, el Espíritu Santo, el Verbo, el Neuma de los griegos, la Prana de los hindúes, el Ruaj de los hebreos y el Roj de los musulmanes? Dios como aire, como viento, como el instante silencioso antes de la creación. Si abrimos las Escrituras, y cosa que Borges hizo muy a menudo, aprendemos que la metáfora preferida para decir algo de la percepción de este Dios vivo e inescrutable e inenarrable era en efecto el oído, que percibía su torbellino de viento o su callado, atareado rumor de aire. Es decir, el sagrado soplo no verbal que antecede a la palabra creadora, no el ojo espiritual que su resplandor intolerable cegaría por completo. A Dios no se le ve con nuestros ojos terrenales. Recordemos el murmullo de Dios que oyó Elifaz de Temán, cuyo sonido le llegó calladamente, y el silbo de aire delgado en el que Elías escuchó a Dios en el monte a la boca de su cueva. Estoy citando la Biblia. San Juan de la Cruz, tan leído por Borges, argumenta la supremacía del símil auditivo sobre el visual para dirimir la experiencia extática. Y lo cito a San Juan, esto Borges lo leyó. Porque ordinariamente las veces que en la escritura divina se halla alguna comunicación con Dios que se dice entrar por el oído, se halla ser manifestación de verdades desnudas, de revelación de los misterios de Dios, las cuales son puramente espirituales, es decir, no verbales, no de imagen. Y así es muy cierto esto que dice comunicar Dios por el oído, que por eso, para dar a entender San Pablo la alteza de su revelación, no dijo vidit arcana verba, ni menos gustavit arcana verba, sino audivit arcana verba, quadon licit homini loquit. Y es como si dijera, oí palabras secretas que al hombre no le es lícito hablar. Recuerden que esto es oír un rumor, no palabras articuladas, oír algo preverbal. San Juan de la Cruz, desde su alto conocimiento teológico, le hubiera dado pues la razón a Borges. El alef que el protagonista vio en el sótano de la calle Garay era falso. Más legítimo parecería, en cambio, el que escucharon los fieles encerrado en lo hondo de la columna de la mezquita del Cairo, que aún guardaba el hálito del vendaval que había ululado primero en el oído simbólico del fundador del Islam. Borges, con respeto sapiencial, no lo falsea ahora, pintándolo con su lenguaje sucesivo, simplemente lo deja sugerido, inarticulado. Los fieles escuchan la columna, pero no dicen que escuchan, no se puede articular. Pareciera que el maestro rinde homenaje también a William James, autor de un libro que abrumó de notas desde muy joven, The Varieties of Religious Experience. El filósofo pragmático norteamericano argumenta que todavía las religiones institucionalizadas encierran dentro de ellas la vividura primordial y privada de su fundador,
fuera este Cristo, Buda o Mahoma. Aunque la dura piedra aprisione o entierre simbólicamente la experiencia fundacional al cabo del tiempo, aún desde su encierro doctrinal y ortodoxo, de dura piedra, esta experiencia late disminuida pero incólume. En lo escondido está la verdad, como supo San Agustín, en el interior del hombre habita la verdad. El maestro argentino aplica la honda lección espiritual aprendida en el Aleph a Mateo 25:30. Ya no ve ningún surtidor de imágenes, sino que en cambio les ha dado oírlas. El protagonista poético se encuentra en la estación de trenes de Constitución y accede a un súbito estado alterado de conciencia. Este es un poema muy importante. Cuando Borges y yo hablamos de la experiencia mística muchas veces, y él me dijo, si usted quiere saber qué yo sentí, léase Mateo 25:30, por sobre todo lo que yo he escrito. Así empieza. El primer puente de Constitución, y a mis pies, fragor de trenes que tejían laberintos de hierro, humo y silbatos escalaban la noche, que de golpe fue el juicio universal. Entonces, el emisor de los versos escucha, fíjense, no ve, escucha una voz infinita que le habla simultáneamente desde el invisible horizonte y desde el centro de su ser. Es decir, su conciencia se unifica con la trascendencia. El Dios emanente, lejano, se gemina con el Dios inmanente en lo que los teólogos llaman el misterio del unus ambo, el uno que es dos, es decir, la experiencia mística. Estamos ante una experiencia mística transformante que en otro lugar Borges explica según el budismo. Vean cuánto él sabe de esto en todas las religiones, y lo cito. Nirvana es sinónimo de Brahma y de felicidad. Apagarse en Brahma es intuir que uno mismo es Brahma. Esa voz infinita, sigo comentando a Mateo 25:30, dijo esas cosas, no estas palabras, que son mi pobre traducción temporal de una sola palabra. Hasta aquí la cita del poema. Al hablar de cosas en vez de palabras, Borges está empleando otro símil místico muy socorrido. Aquejado de la fascia propia de todo contemplativo auténtico, entre tantos místicos, San Francisco de Asís lo que exclamaba en éxtasis era Deus meus et omnia, Dios mío y todas las cosas. Lo secunda San Juan de la Cruz, y lo cito, porque Dios es todas las cosas al alma, y siente el alma ser todas las cosas Dios en un simple ser. La palabra cosas, que es raro, ¿no? La usan los místicos para evitar decir palabras o imágenes. Borges procede a continuación a hacer en este poema Mateo 25 su pobre traducción temporal de una sola palabra, que es lo que él le ha sido dado. Y adjunta a continuación otro maravilloso surtidor de imágenes inconexas. Pero atención, ya no las ve como en el Aleph, ahora las oye. Estrellas, pan, bibliotecas orientales y occidentales, naipes, tableros de ajedrez, galerías, claraboyas y sótanos, un cuerpo humano para andar por la tierra, uñas que crecen en la noche, en la muerte, sombra que olvida, atareados espejos que multiplican, declives de la música, la más dócil de las formas del tiempo, fronteras del Brasil y del Uruguay, caballos y mañanas, una pesa de bronce y un ejemplar de la saga de Gretir, álgebra y fuego, la carga de Junín en tu sangre, días más populosos que Balzac, el olor de la madre selva. Qué lindo, parece otra plegaria. Pese a su enumeración centelleante, Borges sabe bien que su traducción del éxtasis debió haber constituido una sola palabra, no este torrente anhelante de palabras. Esta palabra cifrada e irrepetible que encierra el universo revelado había sido aludida antes por Borges en la escritura del Dios. Y dice Borges sabe muy bien de estas cosas. Un Dios, reflexioné, debe decir una palabra, y en esa palabra la plenitud. La palabra revelatoria encierra pues la experiencia del todo, y Borges vuelve a reclamarla en el libro de Arena, ahora bajo el velo de la voz undr, dice Borges, que quiere decir maravilla.
algo que nos deja avasallados, pero no lo podemos explicar. El argentino cita la Biblia una vez más, esta vez a Elifaz de Temán en Job 4. De verdad, a mí se me dijo una palabra escondida y como a hurtadillas recibió mi oreja su susurro. Vean que hasta qué bíblico es Borges en todo esto. Borges ha prodigado palabras, pero no ha logrado enunciar esa única palabra escuchada ahora con su oído simbólico, y cierra el poema Mateo 25 con desaliento. Todo esto te fue dado, y también el antiguo alimento de los héroes, la falsía, la derrota, la humillación. En vano te hemos prodigado el océano, en vano el sol, que vieron los maravillados ojos de Whitman. Has gastado los años y te han gastado, y todavía no has escrito el poema. Esta admisión de culpa nos lleva al enigmático título del poema, Mateo 25:30. El versículo bíblico procede de la parábola de los talentos o monedas del Evangelio de San Mateo y guarda estrecha relación con la afasia del místico que Borges ha ido poniendo de relieve en todas estas obras que vengo citando. Vamos a recordar esta parábola. Un señor va de viaje y confía su hacienda a sus siervos, dándole a cada uno de acuerdo a su capacidad. A uno le da 5 talentos, es decir, monedas, a otro 2 y al último 1. Ha pasado mucho tiempo, el amo regresa, pide cuentas a sus subalternos. El que le había recibido 5 talentos los ha multiplicado por otros 5. El que recibió 2, otro tanto, y ambos entran en el gozo de su señor. El que recibió 1, sin embargo, no lo logra multiplicar y lo entierra. El tesoro amonedado del amo no fructifica, pues, y este, iracundo ante la infertilidad del siervo, le arrebata el talento y se lo da al que tenía 10. Maldice al siervo inútil con un anatema terrible, y a este siervo inútil echadle a las tinieblas exteriores, allí habrá llanto y crujir de dientes. La moneda sepultada convierte pues en reo maldito a su efímero poseedor, que ha traicionado a su amo impidiendo el crecimiento de su riqueza. El protagonista poético ha enterrado la inimaginable moneda esférica, es un talento, y ustedes saben que el círculo siempre es el símbolo del éxtasis, de lo perfecto. Y lo ha enterrado Borges, ahora el poeta, ha recibido, dice el narrador poético, ha recibido esa única palabra susurrada, pero la ha enterrado ¿dónde? En el limitado lenguaje humano, y se siente culpable de su falsía, de su profanación. La experiencia simultánea del todo no puede ser comunicada a través de un mísero puñado de signos verbales, conceptuales. Miren, no importa sean vistos o escuchados. Así es que Borges se siente que él es reo de una maldición terrible, porque tuvo la experiencia y la enterró en el lenguaje. El protagonista poético de Mateo 25 sugiere que vivió una experiencia similar a la que vieron los maravillados ojos de Whitman. Whitman era un místico también. Acuérdense de que under quiere decir maravilla, los maravillados ojos de Whitman. Importante clave adicional, ya que en el Song of Myself, el poeta norteamericano siente su identidad gozosamente fundida con la de todos los seres y todas las cosas. Borges pondera sobre ello en su nota sobre Whitman, y lo cito. El panteísmo ha divulgado un tipo de frases en la que se declara que Dios es diversas cosas contradictorias, o mejor aún, misceláneas. Evoca también el cielo inconcebible de Plotino, cito, en el que todo está en todas partes, cualquier cosa es todas las cosas, el sol es todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas y el sol. Tampoco le es ajeno el fragmento 67 de Heráclito, Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hartura y hambre. Todo es una visión panteísta. Borges siente que tanto él como Whitman, a quien cita, forman escuela con estos místicos afásicos que intentan sugerir el torbellino de su conocimiento infinito y simultáneo, es decir, la armónica urdimbre del universo con la que se han sentido fusionados a través de una amalgama de imágenes desconcertantes. Pese a su fulgúrea belleza,
ya lo sabemos, son trágicamente sucesivas e insuficientes para decir el don que la trascendente voz infinita otorgó tanto a Whitman como a Borges. Por eso el emisor de los versos admite que gastó sus años y que los años lo han gastado y que sin embargo aún no ha escrito el poema. Ese poema que paradójicamente este mismo verso melancólico sirve de broche de oro. Pero el escritor argentino, que ya vamos viendo es un verdadero experto en teología mística, no se rinde e insiste en traducir el infinito, al menos a insinuarlo, a apuntar hacia su carácter incognoscible y por definición inarticulable. No le bastó con describir la visión del Aleph en imágenes rutilantes, ni tampoco la audición igualmente exuberante de la simbólica moneda mística recibida como don en Mateo 25:30. En ambos casos falseó y enterró la experiencia sobrenatural en el lenguaje. Pero ahora va a intentar decirla por vez primera al margen del lenguaje, llevando a sus últimas consecuencias la intuición del Aleph invisible, rumoroso y llano verbal de la mezquita del Cairo. Y esto es lo que nos lleva al Zahir, una de las obras más misteriosas de Borges. La crítica no ha comprendido bien este relato. Entre muchos otros, Floyd Merrill, por poner un único ejemplo, se muestra decepcionado ante la enigmática moneda y dice, "The Zahir is ultimately a helpless symbol." El Zahir es en última instancia un símbolo desvalido. Pobre Borges, ya verán que no. Es que el maestro argentino exige aquí una lectura en clave islámica que nos develará algunos de los secretos del relato, que es posiblemente, para mí por lo menos, el más puramente místico que concibiera en su vida. Ya el título nos pone en guardia. En árabe la voz Zahir, Zahir, de la raíz trilítera Zahra, significa lo visible o lo manifiesto. El Borges ficcionalizado que protagoniza la historia describe este extraño Zahir o Zahir y lo representa con una moneda argentina de 20 centavos. Una cuchilla ha arañado las letras NT y el número 2 en la cara de la moneda. Pero el narrador no describe lo que hay en el reverso de la moneda, que permanece invisible e intocado. Es como si el lenguaje se detuviera reverente ante el reverso de la moneda, lo que nos permite entonces descifrar esas letras tan enigmáticas NT. Una vez enseñando mística en Buenos Aires, yo me di cuenta que NT, no li tangere, no quieras tocarme, no me toques. El narrador ofrece más pistas sobre este Zahir tan extraño. En otros tiempos fue otras cosas. En Gujarat fue un tigre, en Java un ciego en una mezquita de Surakarta, en Persia un astrolabio, en la sinagoga de Córdoba una veta de mármol. El Zahir es muchísimas cosas. Dice Borges, el Zahir, recuerden, la cara de la moneda que tiene ese NT y rasgado, ¿verdad? Como es una moneda que ha tratado de ser violada, sencillamente forzada. Pero he aquí que la historia del Zahir, esta moneda tan rara, se funde con otra historia mucho más prosaica. Es una narración entonces binaria. Recuerden el número 2 que tiene el Zahir y que son 20 centavos. La historia paralela es prosaica. La noche antes de que el Zahir llegara, y eso es adrede, que sea prosaica, la noche antes de que el Zahir llegara a las manos de Borges, Borges es el protagonista del cuento, este había ido al funeral de Teodelina Villar, a quien había amado por 20 años, una vez más, el número adquisitivo de la moneda. Teodelina fue una modelo, cuyas fotografías o atributos, como él dice, atributos, palabra teológica, se habían expuesto en las páginas de las revistas mundanas, pasando así a ser moneda común para todos los que la poseían superficialmente en los anuncios comerciales. Pero el interior del alma de Teodelina siempre habría de escapar del asedio de sus admiradores. Es decir, lo que era Teodelina de verdad nadie lo sabía, pero públicamente aparecían todas las revistas.
El nombre de Teodelina apunta precisamente a ese hecho y de paso alude al mismísimo Sahir. Teo hace referencia a Dios y Delina, del griego delo, significa iluminar, hacer visible o manifiesto. Estamos ante el Dios exterior o visible. Teodelina, el Dios manifiesto, el de los teólogos, el de la razón humana. Como habremos de ver, el lado oculto de Teodelina es como el reverso inalcanzable de la moneda del Sahir. Nadie lo conoce. Borges labra su relato con una asombrosa simetría. Yo pensé lo siguiente: Teodelina tiene un nombre secreto y debe ser Adela, porque Adelo significa lo oculto o lo inescrutable. Y entonces es un nombre de mujer muy conocido, ¿verdad? Adela, pero Adela significa Adelo, lo que no se puede entender, lo oculto, lo que no podemos escrutar. Así que este nombre Adela, esta es mi propuesta. Borges nunca dice ese nombre. Lo que pasa es que el nombre se puede sugerir del contexto del relato. El narrador, sin embargo, no habrá de articular jamás el nombre secreto de Teodelina. También habrá de silenciar lo que yace al otro lado de la moneda del Sahir, pues queda más allá del alcance del lenguaje. Esto es una pista hermosísima. Los dos relatos son binarios, paralelos. Bueno, después del velorio de Teodelina, el apenado protagonista Borges toma una caña en una pulpería y recibe el Sahir como parte del cambio de su pago. Su embriaguez, se emborracha, constituye otra pista en este relato arabizante, ya que en el Islam la ebriedad es el símbolo del éxtasis místico que se experimenta más allá de la razón. La moneda comienza a obseder al personaje y considera esconderla en un rincón de la biblioteca. En otras palabras, encerrarla en la literatura. Otra opción que baraja es enterrarla en el jardín, de seguro en un frondoso jardín verbal. Las palabras son de Arturo Echavarría. Como el de la Aleph de la calle Garay, ¿se acuerdan? Que lo enterró en ese jardín verbal, o como el talento monedado del siervo falaz de Mateo 25:30, o como la mismísima Teodelina, la contrapartida secreta del Sahir, que a su vez recibe sepultura, es enterrada. Las pistas intertextuales están dadas y son reconociblemente místicas. Avasallado, el protagonista paga otra caña con la moneda del Sahir para quedar libre de ella, pero el Sahir regresa obsesivamente a su memoria. Descubre entonces, obsesionado con este Sahir, que un libro de Julius Barlach, el Urkunden zur Geschichte der Sahirsage, le ofrece cierta información pseudoerudita relacionada con el disco ominoso del Sahir. El texto, por eso lo inventa. Tras que Borges es tan difícil, para colmo, algunas de las cosas que él dice son falsas. Así que hay que desentrañar qué es verdad y qué no. Bueno, Borges inventa este libro, no existe en la realidad, pero ahí explica que el mito del Sahir, que significa en árabe visible o manifiesto, esto sí que es verdad, pero que el Sahir es del siglo XVIII, pero nada más lejos de la verdad, porque el fundador de la secta sahirita, había una secta así, o en árabe Zahiriya, Daud ibn Khalaf al-Isbahani, conocido como al-Zahiri o al-Sahiri, por defender el sentido literal del Corán y la tradición profética, vivió en el siglo IX. Es decir, este es un fundamentalista, un teólogo. El estudio ficticio de Barlach añade que el Sahir islámico ha tenido muchos rostros o muchas epifanías a lo largo del tiempo y que la obsesión con él puede terminar en locura. En una época, este Sahir fue un astrolabio de cobre, en otras un tigre infinito y un profeta de Jorazán. Recordemos los discos polivalentes de la Aleph y de Mateo 25, que prodigan la divinidad en múltiples imágenes inconexas. El narrador añade, para mayor enigma, que siempre ha habido un Sahir, siempre, pero se representa al mundo bajo diferentes formas. Y concluye este relato: Dios es inescrutable. Que Pillín Borges está cerrando el texto en árabe traducido. Ese es el famoso Wallahu a'lamu, solo Dios es conocedor, solo Dios sabe. Bueno, ustedes saben que Borges empezó a aprender árabe de jovencito en Buenos Aires y que al morir quiso practicar en Suiza el alifato con un maestro egipcio.
y María Kodama le dibujaba en la palma de la mano las grafías árabes, porque ya, claro, no las podía ver. Él quería mucho ese idioma. El libro de Barlas consuela a nuestro protagonista Borges, que ahora sabe que también otros han sido víctimas del hechizo del Sahir. Pero el libro en cuestión también cita un verso del Asrar-Namah, el libro de las cosas que se ignoran, del poeta persa Attar de Nishapur. Y dice, el Sahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. El poeta Attar barajó, esta vez Borges dice, ¿verdad?, estos célebres símbolos sufíes que apuntan a la rosa corpórea de sombra material que se convierte en rosa infinita cuando Dios rasga su velo. La rasgadura del velo, en árabe técnico místico, es kashf. El personaje Borges desea ver simultáneamente la cara y el dorso de esta moneda, el revés, el anverso, que parecería transformarse como si fuese una esfera entonces tornasolada, cual el alef. Bueno, salta a la vista que los textos místicos de Borges dialogan entre sí. Estamos ante tres orbes. El alef era un orbe tornasolado. La moneda enterrada de Mateo 25, una moneda, y el sahir, otra moneda. El círculo, ya lo dije, es símbolo de infinito y de perfección. Advirtamos que estas otras, que las esferas de Borges son todas muy pequeñas. El alef medía 2 o 3 centímetros. Miren, así, chiquitito, chiquitito. Y las monedas tampoco son de gran tamaño, por la que todas evocan un ojo, como si fuese el ojo del alma, que tanto San Agustín como los místicos del Islam heredan de Platón y guardan relación a su vez con el pequeño punto de luz donde Dante ve con visión aclarada y ya de venida sobrenatural a Dios al cierre de su comedia. Gracias a este órgano de percepción lumínico, el contemplativo queda dotado de visión trascendente, como diría Michael Sells, vision becomes self-vision, la visión deviene autovisión, es un ojo especial, es lo místico. Salta a la vista que Borges baraja estos símiles con gran conocimiento de causa. El hecho que el alef fuera tan chiquitito es símbolo del ojo. Al cierre del Sahir, el protagonista se hunde en sus pensamientos metafísicos en un banco de la Plaza Garay, con lo que la geografía urbana se torna simbólica a su vez, pues el falso alef estaba también en el sótano de una casa de la calle Garay. La geografía urbana de Borges es toda en clave, y en clave mística, curiosamente. Repasando los pasajes místicos del Asrar-Namah, del místico persa Attar, el abrumado Borges literario recuerda que los contemplativos sufíes recitan los 99 nombres de Dios hasta que estos ya no quieren decir nada. Es decir, hasta que el lenguaje queda anulado. El narrador aquí se está sirviendo, ese es Borges sentado en el banco de la Plaza Garay, aturdido con el Sahir, empieza a decir unas mantras. El narrador se sirve aquí de la técnica que en árabe llaman el dhikr, que significa recitar una mantra melódica para recordar a Dios. Esto es lo que se llama la recitación de los hermosos nombres de Dios. Son 99, al-Asma al-Husna, para remover el estado contemplativo. Miren cómo suenan. Allah, al-Rahman, al-Rahim, al-Malik, al-Salam, al-Aziz, al-Kabir, al-Zahir, al-Batin. Es decir, es una mantra melódica. Aquel que sumido en este estado contemplativo sea capaz de pronunciar el nombre más excelso, el número 100, que permanece siempre oculto, develará a la deidad, es decir, experimentará el todo más allá de toda cifra verbal. Borges, tan travieso, utiliza repetir en el banco de la calle Garay, en vez de los nombres de Dios, su propio nombre, Borges, 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 Borges. Y esto es irónico porque parecería entonces que el número 100, el nombre de Dios número 100 es el nombre de Borges. Pero miren, la propuesta de él no es destemplada, ya que todo místico descubre que Dios lo habita. The kingdom is within. El reino está dentro, celebró Alfred Lord Tennyson, a quien por cierto Borges alude también en el relato. Y Borges dice, yo deseo recorrer esa senda, refiriéndose a la repetición acompasada de las mantras sufíes que terminan por borrar el lenguaje. Y con él
los distintos rostros que ha asumido el Zahir manifiesto y verbal, el tigre, la veta de mármol, el astrolabio. Y dice, quizá detrás del Zahir este Dios medita. Dice quizá, porque al articular la frase podría falsear con el lenguaje la experiencia supralingüística del Dios vivo a salvo de imagen y cifra verbal. El reverso del Zahir, ya lo sabemos porque el mismo Borges lo ha dicho, no es verbal. Es necesario, pues, suprimir el lenguaje para poder accesarlo. Decir todas esas letanías, ya sean Allah, al-Rahman, al-Rahim, etc., al-Zahir, al-Batin, o José Luis Borges, Jorge Luis Borges. Una vez más, Borges hace gala de su expertise en materia de misticismo islámico. Habían escuelas ortodoxas con estos nombres. La escuela ortodoxa zahirita aceptaba tan solo la interpretación literal del Corán, visible o manifiesta, atada al lenguaje exterior y a la teología. Y esta escuela zahirita tenía su contrapartida en la secta batinilla, que era la de aquellos que encontraban un sentido esotérico escondido bajo la letra del Corán, un sentido ya no verbal, no pronunciable. Batin significa eso, lo oculto, lo no verbal, lo inarticulable. Cualquier conocedor del misticismo islámico sabe bien que los términos Zahir, Batin, Zahir, y la palabra Batin, son inseparables, constituyen las dos caras de una moneda de dos acercamientos distintos posibles a la divinidad. Uno teológico, ortodoxo, exterior, y otro místico, íntimo, no verbal. Fíjense el número 2 que aludía a, ¿se acuerdan? El relato de Zahir desde el principio. La moneda tenía el número 2, dos maneras distintas de acercarnos a Dios. Las enseñanzas esotéricas de la secta batinilla, el Batin, estaban dirigidas a un grupo selecto, mientras que a los demás fieles se les daba el Zahir, es decir, la doctrina superficial o teológica. Quiere decir que la palabra Zahir es una palabra despreciable desde el punto de vista místico. Eso se le daba a la gente más superficial o más en unas etapas más de principiantes. Al Zahir, del otro lado tenemos entonces al Zahir, que se satisfacen los fieles con una realidad más material y verbal y racional, y del otro lado el Batin, la deidad infinita e inescrutable que trasciende al lenguaje, en otras palabras, el Dios de los místicos. Una vez más nos enfrentamos con un posible acercamiento binario a Dios, binario como los dos relatos geminados de Teodelina y del Zahir. También estamos ante la sombra de la rosa que se identifica con el Zahir que es lo manifiesto, lo visible, y la rasgadura del velo, el kashf de los místicos, lo que conduce al Batin. Y este término Batin, que todos los arabistas conocemos de memoria, es un término que Borges deja con todo conocimiento de causa sin articular. Él habla muchísimo del Zahir, pero jamás habla de lo más que tendría que hablar, que es del Batin. Fíjense qué sabiduría, ¿verdad? Lo silencia. El Zahir, con una cara lacerada por la cuchilla profanadora del lenguaje humano, la moneda, ¿se acuerdan? NT, Nolime Tangere, y la otra cara de la moneda, constituida por el vacío avasallante que sobrepasa la palabra, constituye para mí uno de los símbolos islámicos más profundos y más logrados de Borges. El impronunciable Batin es un respetuoso símil no verbal, como el nombre secreto de Teodelina, Adelos, Adela, que Borges tampoco osa articular. El maestro argentino respalda el contenido místico de su relato, sirviéndose también de la numismática islámica, con la que está muy familiarizado. Borges escribía cuentos cortos, pero Dios santo, para uno irlos decodificando son como una filigrana, es como un reloj armado. Yo estuve como un año tratando de entender esto. Bien, a ella le encantaba la numismática, y la musulmana, sabía muchísimo. Hay monedas musulmanas que tienen inscrito el Zahir por un lado y a Dios en el otro, así que esto es un relato también amonedado literalmente. Los sultanes mamelucos acuñaron este tipo de moneda, como hizo al-Malik al-Zahir, el victorioso, el manifiesto, el visible, el famoso,
un sultán del siglo XIII, que acuñó su nombre de un lado de la moneda y puso así literalmente, señores, Zahir, Zahir, porque así se llamaba el al-Malik al-Zahir. Y en el otro lado de la moneda, respetuosamente, ¿qué puso? El nombre de Dios. Simplemente evocó el nombre de Dios, el la ilaha illallah. No hay Dios sino Dios. Quiere decir que la numismática islámica le da la razón a todo el relato de Borges. Y Borges lo sabía, claro. Para acceder al Dios vivo que distintas religiones han visto bajo las diversas formas simbólicas de tigres, vetas de mármol, etc., hay pues que acallar la mente racional y silenciar el lenguaje. El maestro parecería borrar de un plumazo sus cadenciosos manantiales verbales, protegiendo a su inimaginable Zahir de la tosca envoltura de la palabra. Labra con aire el reverso de su disco sobrenatural, le niega imagen, le sustrae cadencia rítmica. Es un black hole literario. Atrás quedaron los orbes verbales relampagueantes, pero sucesivos del Aleph y de Mateo 25. And yet, si leemos las obras místicas de Borges a la luz del sapientísimo Zahir silenciado, veremos que de todas maneras el maestro argentino siempre nos convoca al silencio. Ya sabemos que el protagonista del Zahir buscó acceder a la epifanía que lo aguardaba tras el reverso de la moneda, repitiendo la mantra de su nombre en la Plaza Garay. La repetiría melodiosa, rítmicamente, a manera de ensalmo. Así precisamente recitan los sufíes sus mantras melodiosas en su rosario o tasbih, y así los contemplativos enterados recitan a su vez el rosario cristiano. Cuando uno dice, te salve María, llena eres de gracia, y lo repite y lo repite y lo repite, para un contemplativo de verdad sabe que la función del rosario es acallar la mente, opacar el lenguaje, obliterarlo, para que caer en un estado de conciencia más profundo y precipitar una experiencia. De manera que decir todas esas palabras verbales, repetidas, es para acallarlas. Ese es el verdadero sentido. Eso en todas las religiones es así. Borges sabe bien que el ritmo acompasado va adormeciendo la razón y borrando las palabras para convocarnos a un nivel más profundo de conciencia. Es precisamente cuando los sentidos se apagan y el lenguaje colapsa que el contemplativo accede al mysterium tremendum. ¿Y qué otra cosa son las cascadas verbales de la Aleph de la calle Garay y de la moneda polivalente de Mateo 25, sino hermosísimas mantras que con su ondulante ritmo sucesivo obnubilan la conciencia y nos catapultan al umbral de un misterio que queda más allá de las palabras? Es decir, que estas cascadas verbales de estos textos de Borges, tanto el primer Aleph como Mateo 25, en el fondo es como repetir los 99 nombres de Dios, ¿verdad? Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Zahir, etc. O repetir un rosario, o repetir Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges, porque se nos va acallando la mente, se queda en off, ¿verdad? La mente se acalla. No por otra cosa, San Juan de la Cruz intuyó que convenía hilvanar las liras de la unión extática de su cántico a manera de mantra, que apagase la razón discursiva con su melodía hechizante. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos. Eso es una mantra, literalmente. En un tour de force literario, Borges se las ha arreglado para celebrar la lección mística más alta de todas, el silencio. Ya sea en su invisible Zahir enmudecido, en el atareado rumor no verbal del Aleph escondido en la columna de la mezquita del Cairo, e incluso en sus rutilantes flujos de imágenes transformadas en mantras que terminan por silenciar la palabra conceptual, el maestro ha logrado comunicar cosas, como sugiere Henri Bergson, para cuya expresión no estaba hecho el lenguaje. Borges cierra fila con Wittgenstein. Cito, aquello de lo que no se puede hablar, lo debemos pasar en silencio. 10 siglos antes lo dejó dicho Abu Said ibn Arabi. La esencia del éxtasis es incomunicable y se describe mejor con el silencio que con la palabra. Insiste el pseudo Dionisio Areopagita, nos cuidamos de honrar con nuestro silencio el secreto que nos sobrepasa.
En otras palabras, nunca aludir a lo que está en el reverso del sahir o el dahir, que es el batin, nunca aludirlo es silenciar, honrar con el silencio al Dios supraverbal. E incluso las mantras de Borges, del Aleph y de Mateo 25 no hacen otra cosa que acallar la mente y silenciar el lenguaje. Como todos estos filósofos y místicos que acabo de citar, Jorge Luis Borges lo supo bien. Y regresemos para terminar a su alta lección literaria y mística. Detrás del nombre hay lo que no se nombra. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente la presencia, la lectura de la doctora Luce López Baral, pero es un poco una costumbre del curso. Si hay 2 comentarios o 3 que quieran hacer ustedes y que pueda y quiera contestar la doctora, creo que esa es una parte del diálogo entre los académicos. ¿Sí? ¿Usted? Solamente vamos a, porque la doctora, bueno, ya la hemos explotado, entonces 3 intervenciones. Sí, usted. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya. Gracias por la ponencia, doctora. Bueno, yo he experimentado mucho la obra de Jorge Luis Borges ya bastantes años y me gusta mucho que se pueda comparar con filósofos. Yo mismo me he dedicado a la filosofía, escritores que parecen ser muy afines, ¿no? Como San Juan de la Cruz y Jorge Luis Borges, Wittgenstein, etc. No obstante, me parece que hay un lugar en que la experiencia mística se vuelve en Borges una suerte de maldición. Ya has hablado un poco de esto, ¿no? De maldición, de experiencia destructora, ¿no? Digamos, que es muy contraria a un tipo de experiencia mística luminosa, digamos, ¿no? Conlleva un tipo de locura, digamos, pero no una locura tipo los misterios de Leucis, sino una locura muy ajustada a su vida personal, digamos, ¿no? Como cuando dice, he cometido el peor de los pecados, que no he sido feliz, algo así dice, ¿no? Entonces, aparentemente su experiencia mística no puede ser aparentemente asociada a un tipo de felicidad. Y sin embargo, los místicos siempre tienen todos, ¿no? Un tipo de discurso que apunta a lo contrario. El mismo poema, a mí me parece muy místico, el Fausto de Goethe, ¿no? Hay una suerte como de salvación que parece ausente en Borges. Mi pregunta es la siguiente, dado lo anterior, ¿qué tipo de definición daría usted de la mística respecto a lo místico? Y podría hablarse una suerte de experiencia mística inversa o negativa en este caso, ¿no? Muy individual, así como un Dios individual, en Borges. Nada más, gracias. Muy bien. Tu pregunta es muy interesante y esto me tiene que llevar por fuerza a lo que yo conversé con Borges, porque Borges lo podemos leer en sus textos y nos está diciendo unas cosas. Y él, en efecto, va a asociar la locura, porque el sahir enloquece. Interesantemente, lo que enloquece es el sahir, es la idea de este Dios revelado, pero que no acabamos de comprender. Y nunca dice que el batin, lo que está detrás de la moneda, enloquece. Pero te tengo que decir esto. Borges le dio una entrevista a Willis Barnstone, el mejor traductor de San Juan de la Cruz al inglés. Y en esa entrevista él le dijo a Barnstone, en mi vida yo tuve 2 experiencias místicas y son imposibles de explicar, porque lo que me pasó fue más allá del tiempo. Y yo no se las puedo explicar a usted, porque el lenguaje implica una serie de conceptos compartidos. Y es como explicarle el sabor del café a alguien que nunca hubiera tomado café. Si nunca no sabe lo que es el café, yo no le puedo explicar ese sabor. Ni siquiera yo me puedo volver a explicar a mí mismo lo que me pasó. Entonces, lo que sí le puedo decir, le dijo a Barnstone, se lo dijo en inglés, era una conferencia, una entrevista en inglés. I was overwhelmed, taken aback, avasallado.
Eso es una palabra muy fuerte para describir la experiencia mística, pero tan sincera. Yo creo que no hay palabra más sincera que eso. Cuando Borges dice undr, maravilla, lo dijo en la entrevista, avasallado, overwhelmed, esa fuerza, eso es casi cerca de la locura. De otra parte, los sufíes místicos se llaman a sí mismos locos, porque entre el misticismo y la locura, yo no quiero hacer una generalización, pero como la conducta del místico ya es distinta, y cuando alaban a Dios, cantan, bailan, parecen locos. Por lo tanto, un sufí y un loco no estarían demasiado diferenciados en su manera de expresar lo que ellos han vivido. Entonces, sí te puedo decir que cuando yo me di cuenta que Borges había dicho esto a Bernstein, yo que estudio misticismo, yo dije, me lo tiene que decir a mí. Los investigadores somos terribles. Entonces yo dije, Borges, porque como mi marido es borgista, lo conocí gracias a él, íbamos a distintas conferencias, países, en distintos sitios. Entonces yo dije, Borges, ¿usted querría hablar conmigo de esas experiencias que usted tuvo? Y me puedes creer que me dijo que sí, eran privados. Entonces me repitió todo lo que le dijo a Willis Bernstein, todo, pero con mucho más detalle. Ahí fue que él me dijo, si usted quiere saber lo que yo viví, léase Mateo 25:30. Claro, uno puede decir, Borges está loco y me estaba tomando el pelo. Eso es individual, cada cual piense de esto lo que hay. Yo le digo lo que yo viví con él. Entonces, yo le puedo decir que en aquellos ojos ciegos había un sentido de asombro. No se había curado del asombro de por qué le pasó eso. Y eran experiencias como las que describe San Juan de la Cruz, experiencias místicas en toda forma. Entonces, después que conversamos todo eso, yo dije, yo voy a ver si Borges me dijo verdad. Yo tuve la intuición de que de verdad estaba diciéndome algo real, que él había vivido, porque toda su expresión y la unción con la cual me dijo de aquel desgarramiento, maravilla, sentirse overwhelmed. Entonces yo, eso no lo hagan, no lo recomiendo, pero yo lo hice. Cuando él sube al podio, yo desde los asientos le dije, Borges, usted y yo estuvimos hablando de esto, ¿quiere explicarlo en público? Y lo explicó completito igual. Luego fuimos a otra ciudad, un año más tarde, y yo volví a pedirle permiso para hablar de la experiencia. Y me la volvió a dar y volvimos a hablar mucho, igualito lo que me había repetido cada vez con más detalle. Y hice lo mismo, cuando estaba en el podio se lo volví a preguntar y volví a repetir lo mismo, pero ahí me regañó. Ahí me dijo, ¿cómo usted, que es experta en San Juan de la Cruz, me pide que yo hable de esto si usted sabe que no lo puedo decir? No se puede articular, no se puede hablar. Entonces eso me impresionó muchísimo. Luego yo hablé con María Kodama, muy cercana a nosotros, y me dijo, mira, Luces, sí, eso que te dijo a ti, me lo ha dicho a mí desde el principio. Él lo obsesionaban esas experiencias, porque él era agnóstico y murió agnóstico. Pero no las podía encajar, comprender, porque a él le había pasado algo así. Pero que él decía que le pasaron. Entonces, él decidió ir a explorar las experiencias de un monasterio budista Zen en Kioto. Y allí se las contó al maestro budista Zen. Y el maestro le dijo, mire, usted ha tenido la experiencia del Satori. Satori en japonés, claro, el éxtasis. Y dice, yo lo tuve, le dijo el maestro, usted también. En este monasterio nadie. Yo para hablar de esto tengo que ir a otro monasterio. Hay otro monje que la ha tenido. Entonces Borges se entusiasmó y decidió ir con María Kodama a pasar un año entero en el monasterio budista Zen de Kioto para explorar esa experiencia con el sistema del koan, con el método del koan, que el maestro le daba un koan, una frase rara, para que la pensara y surgiera algo de lo más profundo del ser. Bueno, no voy a explicar lo que es el koan, me tomaría otra conferencia. Claro, Borges no lo pudo hacer, le dio cáncer y murió antes de ese proyecto, pero de todas maneras, un hombre que ha escrito libros sobre el budismo, que ha escrito de heresiarcas, que ha escrito de cabalistas, que ha escrito de sufíes, que ha escrito de Sahir y del Aleph y todo. Es una persona que le preocupa el tratar de encapsular en literatura algo que es inarticulable. Eso es un problema del lenguaje, como mi marido ha estudiado en sus libros, pero también cuando la obsesión es tan profunda y tan fuerte, hay algo ahí de verdad. Esa fue la impresión. Yo, honestamente, de amiga a amigo, te digo, me da la impresión que ahí hubo algo. Por último, una vez yo dando una conferencia en Asunción de Paraguay, conté algo del Sahir y una señora me dijo, mire, Borges
Yo lo oí decir eso. Él nos contó que había tenido una experiencia mística y nos lo contó, ¿sabe dónde? En el espacio de una reunión de señoras aficionadas a la literatura, donde Borges iba a hablar, a charlar y a tomar té. Y esas señoras, entonces, y la señora que llevaba esa especie como el salón literario, yo le puedo dar su nombre porque todavía está viva en Buenos Aires. Yo soy tan atrevida que la llamé. Y creerá que yo estaba loca. Dice, mire, es que me han dicho que usted tenía este salón y que Borges le dijo esto y tal. Dice, después que yo la convencí que no estaba mal de la mente, ella me dijo, pues mire, sí, Borges nos lo dijo, y nos lo dijo así con una gran tranquilidad, pero fíjate qué cosa. Esas son las cosas que se dicen a personas lejanas. Para Borges yo era una persona amiga, pero lejana. Ana María Barrenechea, yo le dije, Anita, ¿te lo dijo a ti? Dice, ¿qué me lo va a decir a mí? Éramos demasiado cercanos como amigos, yo me hubiera reído. Así que no, sí, esas cosas, personas más lejanas. Así es que lo de la locura, la maravilla, lo overwhelming, considera lo que también son claves de experiencia mística. Aunque Borges le daba mucho trabajo hablar de esto, yo no sé cómo se animó a hablarlo conmigo, porque una vez le dijeron, Borges, usted es argentino. Y dijo, yo, usted es místico, Borges. Y dijo, yo, ¿cómo voy a ser místico si yo soy un argentino? Muy bien. Otro, por ahí, usted y, bueno, allá. Buenas noches. Buenas noches. En la antología de la literatura fantástica de Bioy Casares, Borges y Silvina Ocampo, hay un texto que es Tronubag Orbis Tertius, donde la preocupación principal es la del lenguaje. En estos textos que vimos del Zahir y el Aleph, digamos que el problema es la incapacidad del lenguaje por poder exponer o encapsular por medio del lenguaje, las palabras, la totalidad del infinito Dios. Pero eso es una perspectiva. ¿Cuál sería la otra? Por ejemplo, en Pierre Menard, autor del Quijote, está la posibilidad de que un autor contemporáneo es capaz de escribir o reescribir el Quijote y que ese mismo texto que es igual al Quijote significa algo distinto. Es decir, en Borges vemos dos cosas. Por un lado, lo que usted menciona, y lo mencionó muy bien, esa imposibilidad, esa incapacidad del lenguaje de encapsular la realidad y específicamente el infinito. Pero por el otro lado, y lo podemos ver con Tronubag Orbis Tertius, Pierre Menard, autor del Quijote, el mismo Funes del Memorioso cuando está dándole nuevos nombres a las cosas, o en el poema del Golem cuando dice, si como dice el griego en el Cratilo, y el nombre es arquetipo de la cosa, en la palabra de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Yo quisiera preguntarle, yo sé que es un poquito, digamos, como usted dice, otra conferencia, pero un poquito, tal vez alguna anécdota que recuerde, alguna frase de Borges, algo por el estilo, que pudiera resumir esta otra perspectiva, las posibilidades del lenguaje. Gracias. Muy bien, yo te lo voy a contestar citando a mi marido, me perdonan. Mi marido es el gran experto de Borges. Yo estudié a Borges solamente porque estoy casada con él y lo conocí mucho, y poco a poco me fui interesando y me interesó lo del Zahir, simple y sencillamente porque al ser arabista yo sabía que Zahir y Batin, pues eso es el pan nuestro de cada día para un místico musulmán. Entonces me animé. ¿Quién no lo ha estudiado? Quien te debería contestar a esta pregunta no soy yo, es mi marido, porque él tiene varios libros de Borges y uno de ellos, sobre todo el primero, de lo que habla es de la filosofía del lenguaje o la teoría del lenguaje de Borges. Borges es un escritor que lo que le interesa fundamentalmente es pensar el lenguaje. Y como muy bien, perdonen que lo esté citando tanto, pero yo lo admiro mucho. Él es hijo en muchos sentidos del filósofo alemán Mautner, Fritz Mautner, que lo conoció muy bien, que hace una crítica del lenguaje, de la dificultad o la imposibilidad de con el lenguaje nombrar la realidad. Ustedes saben que después viene Wittgenstein y dice cosas más o menos parecidas, pero hay dos aspectos acá. Una cosa es Borges ante el problema del lenguaje. Esto no tiene nada que ver con la mística, nada. Te doy un ejemplo de cómo él pensaba esto. No sé si recuerdan el relato precioso de la rosa de Paracelso, o una rosa y Paracelso. Paracelso era el taumaturgo, como ustedes saben, renacentista, y viene un discípulo a visitarlo y le dice,
maestro, quiero aprender de su magia, de su taumaturgia, y le dice, esta rosa vamos a quemarla, y la tira al fuego, y revívala, resucítela. Entonces no pasa nada, y Paracelso queda enmudecido, quieto, solemne, y el discípulo dice, esto es un farsante, y se va. Y cuando se va el estudiante, Paracelso recoge las cenizas de la rosa material, se le acerca y pronuncia el nombre Rosa. Y la resucitó en el lenguaje. Borges tiene poemas tras poemas, tras poemas, tras poemas, The Unending Rose, The Unending Gift. Lo que le hace es reflexionar y meditar sobre el lenguaje. Ahí mi marido Arturo Echavarría es quien explica todo esto muy bien. Claro, Borges exacerba toda esta reflexión sobre el lenguaje ante el problema de ya decir algo que es no verbal y no material, que es el infinito. Así que son de nuevo dos caras de distintos acercamientos de Borges a un problema fundamental, que es el lenguaje, que es lo que le interesa a él. Muy bien. Sí. Bueno, yo para mayor abundancia, sin hacer propaganda, el libro se llama Lengua y Literatura de Borges. Muy bien. Y se puede comprar en una librería que está por Miguel Ángel de Quevedo, cerca de una comercial mexicana. Ah, muy bien. De Arturo Echavarría. Ah, muy bien. Entonces, Borges hace sus propias mantras con las repeticiones. Ahora, una de las frases que dijiste, pues me acordé de los versos aquellos de creo percibir un atareado rumor de multitudes que me dejan, son lo que me ha querido y olvidado, espacio y tiempo, y Borges ya se alegan, ¿no? Entonces, qué lindo. Es eso, ¿no? El universo que se está yendo porque él desaparece. En relación con lo que decías de, yo pensaba en tu exposición en un concepto que se usa en literatura fantástica, que es la indecibilidad. En la literatura fantástica, el momento en que ese suceso extraordinario, insólito, acontece, no hay que explicarlo, no se puede decir, porque si se dice, es intentar meterlo en otra cosmología, en otra cosmovisión, es comprenderlo, comillando la palabra. Exacto. Entonces, y eso me hizo recordar una frase que le gusta mucho a Borges cuando se refiere a estas experiencias y que se relaciona con la primera pregunta que te hacían, aquello del vago horror sagrado. Ah, sí, sí. Que a Borges le gustaba mucho. Sí. Entonces, la experiencia mística puede producir ese vago horror sagrado porque precisamente es el ser humano frente a algo que no puede comprender. Claro. Y por lo tanto no lo puede comunicar tampoco, ¿no? Entonces se queda ahí como la experiencia que puede ser reconfortante o también puede ser amenazante, ¿no? Yo la primera vez que vi eso con Borges y dije, como le encantaban los oxímoros, sagrado, pero lo pone con horror, ¿no? Claro, y además vago, ¿no? No se puede precisar. Y yo creo que eso concentra las dos posturas, ¿no? Lo que puede producir esa experiencia. No sé qué pienses de eso. Tienes muchísima razón. Rudolf Otto habla del mysterium tremendum, y eso es una palabra fuertísima, ¿verdad? Tremendum. Y San Juan de la Cruz, perfectamente consciente de la pérdida del yo en medio de la experiencia mística, cuando dice en la lira de la fuente, si en estos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, es el anticipo de la unión, y de repente el próximo verso es, apártalos, amado, que voy de vuelo, aparta tus ojos, metafóricamente, no puedo mirarte, me ciego si te veo cara a cara. Así que es una experiencia horrible, es el mysterium tremendus, es el eros y el thanatos. Todo místico siente eso como en el amor humano. Acuérdense que incluso en el amor humano esto queda muy claro. Pedro Salinas, su voz a ti de vida, poemario de amor más grande del siglo XX quizás, decía, ¿verdad? Con su cita de Shelley, thou wonder, thou beauty and thou terror. Terror, porque el amor implica terror. Ustedes saben, todo amor implica miedo. Por eso hay gente que no se atreve a enamorarse, porque es el dar el yo, es morir a uno mismo. Y en la experiencia mística es morir de verdad, es convertirte en otro. De manera que todo lo que sea overwhelming, lo que sea mysterium tremendum, lo que sea este terror, es exactamente lo que está sucediendo. Es muy interesante lo que dices del silencio de la literatura de ficción. No se puede decir lo que está pasando. Borges tiene varias, bueno, como es un genio,
tiene tantas y tantas y tantas y tantas capas, es polivalente. Lo que yo estoy proponiendo simplemente es una nota al pie a toda la grandeza de la obra de Borges, sin con esto en absoluto anular todas las otras interpretaciones que se le pueden hacer. Esta simplemente es una más. Ahora, mientras yo lo leo y lo leo y lo leo, me doy cuenta que eso era casi un teólogo. Lo que él sabía es casi unholy, ¿verdad? Como se diría en inglés. Él sabía demasiado, realmente demasiado sobre esto. Incluso cuando él repite irónicamente el nombre de Jorge Luis Borges de mantra, él está citando nada menos que un pasaje de uno de los entrevistados de William James, ese libro que Borges abrumó de notas, él adoraba, The Varieties of Religious Experience, acerca de la variedad de la experiencia religiosa. Ahí uno de los místicos que él entrevista dice, ¿cómo usted accede? ¿Cómo usted se tranquiliza? ¿Cómo usted medita? ¿Cómo usted hace yoga más o menos para acceder a este estado alterado de conciencia? Y el Señor le dice, diciendo mi propio nombre, repitiéndolo como mantra. Así es que es interesante, ¿verdad? Todas las cosas que Borges amalgama aquí. Que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno, la última porque ya usted estaba levantada. Creo que aquí tuvimos un error, que hubiéramos puesto a Arturo y a Luce en un diálogo de análisis de Borges desde distintos puntos de vista, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo, hay que organizarlo. Hay futuro. En un futuro, claro, futuro, lo vamos a hacer. Hay futuro. Claro que sí. Bueno, la última, por favor. Muchas gracias y pues un honor estar aquí con la doctora Luce López Baralt. Yo la comencé a estudiar hace varios años y fue como mi maestra de inicio en la mística y pues es un honor. Antes que nada, y bueno, tengo una curiosidad sobre el tema ese tema de Borges y de, digamos, la vía mágica que también veo que existe, ¿no? Y que en los estudios sobre mística, estoy pensando en Evelyn Underhill, sí. Cuando ella distingue la mística de la magia y cómo de alguna manera son dos vías distintas y por lo que percibo en este relato y en las expresiones místicas de Borges también cabe, ¿no? la mística como un método de conjurar a la divinidad, no solo recibirla a la manera de los místicos como una gracia, sino de alguna manera accionar esa revelación. Entonces le quería preguntar cómo distingue estos dos aspectos en Borges o en general, digamos. ¿Cómo se distingue la magia de la mística? Sí. Bueno, una pregunta, voy a tratar de abreviarla. Tú te lees un relato de Borges y te parece que es magia, que es realismo mágico y lo han tratado como un escritor mágico. Mi marido, y volvemos a citarlo, he demostrado que muchos libros, cuentos de él que parecen fantásticos, mágicos, le ponemos comillas a todo eso, son realmente textos apretadísimos, textos perfectamente pensados y articulados, y está reflexionando sobre el lenguaje. Pero la manera que él tiene de hacerlo te parece que surge un relato fantástico. En términos del Sahir podríamos decir lo mismo. El Sahir parece que es una especie de cosa de hechizo, de brujería, de magia, de cosa muy rara, pero bien leído con su contextualidad es una reflexión de altísimo misticismo. Borges sabe separar esas cosas muy bien. Ya claro, al nivel de la, ¿qué te puedo decir?, de la espiritualidad, en términos generales, y esto es universal. Hay muchas experiencias, están las experiencias de estados alterados de conciencia, que cualquiera, es muy común tener. Por ejemplo, la precognición, tú sabes que algo va a pasar, o la traslación astral, vas a otro sitio, o ves, hay gente que le ve el aura a otro, este tipo de cosas. Esos son manifestaciones que se pueden considerar mágicas para el pueblo, pero que son
parte de la humanidad, es algo muy natural y es muy normal. Y San Juan de la Cruz las tenía, por ejemplo. Pero otra cosa es la experiencia mística. Eso ya, y Borges hila muy fino, la experiencia mística es el encuentro con el absoluto sin intermediarios. Entonces ya es otro renglón de cosas. Pero espero que podamos hablar tú y yo mucho más largamente. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer entrega de su gran diploma por parte de nuestro proyecto. También, también los chicos te quieren hacer entrega de un arreglo floral, porque para una flor, más flores. Entonces, gracias. ¡Qué bello! Muy bien, pues muchas gracias. Esperamos que en otra ocasión que tengamos una conferencia magistral y los chicos del curso, pues ya saben, seguimos en estas sesiones para dilucidar los temas que arrojan el estudio de la mística.